Listo, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la espera. Una disculpa. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro líder Marcos Ornelas, quien ya está con todos nosotros. Muy buenos días, líder, bienvenido. ¿Qué tal, William? Buen día, buen día, buen día a todos. Muchas gracias por la paciencia. Tuvimos un detalle técnico, pero bueno, ya estamos iniciando. Están preguntando por aquí que si se cierra el acceso, pueden invitar todavía, se pueden incorporar las personas, aunque no entren desde el inicio. Así es que no pasa nada. Y también pueden compartirle a sus socios o a sus invitados la liga de Facebook, ya está en Facebook. Vayan a Ismereli Corporativo, ya está la transmisión en vivo y pueden compartir ese link, ¿ok? A ver, ¿me pueden confirmar si me escuchan todos, por favor, en el chat? Sí, líder, sí lo escuchamos. Sí, perfecto. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Dicen, sí, Ignacia, Aide, gracias, Vicky. Sí, perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Sigan compartiendo el link de Zoom, sigan compartiendo el link de Facebook, se pueden incorporar y se quedará grabado para que las personas puedan ver el inicio si es que se conectan después. Voy a compartir pantalla. Denme unos segundos. Un segundito. Ok, compartir pantalla. Ya estamos acá. Y listo. Bueno. El día de hoy, el día de hoy vamos a platicar acerca de nuestro hígado y su papel en la diabetes. El objetivo de esta charla es que entendamos cuáles son las funciones principales de nuestro hígado y el por qué los alimentos que comemos hacen que nuestro hígado, digamos, nos dispare la glucosa. ¿Por qué nos dispara la glucosa? Bueno, vamos a ver ahorita por qué, cómo trabaja y lo más importante es que entendamos que para un control adecuado de la diabetes, para que una persona pueda controlar su diabetes, tener su glucosa regulada, sí o sí necesita que su hígado esté funcionando al 100%. Entonces vamos a ver, primero que nada, cómo funciona el hígado, cuáles son sus funciones, cómo participa en la diabetes o cómo es que se puede alterar su función y entonces afectarnos o ayudarnos para controlar la diabetes. Al final de la charla les voy a compartir los 3 kits para controlar la diabetes que yo manejo y que recomiendo, que algunos ya los tienen. Y al final de la charla les tengo una invitación y un regalo súper especial. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Soy Marcos Ornelas, líder de Ismereli, naturópata, y lo más importante y la razón por la que estoy aquí es que yo logré vencer la neuropatía periférica diabética que me fue diagnosticada hace poquito más de 3 años, en el 2020. Resultado de ese diagnóstico y de todas las molestias que tenía yo, empecé a buscar alternativas hasta que encontré los productos Ismerelli, los superalimentos Ismerelli, como yo les llamo, y en 6 meses y una semana logré tener cero dolor de neuropatía y tengo más de 2 años y medio sin tomar medicamentos, sin tomar ningún medicamento como la metformina para controlar la glucosa, como el losartán para controlar la presión arterial o como el besafibrato para reducir los triglicéridos. Entonces tengo más de 2 años y medio que cambié mi estilo de vida, como bien lo dice el eslogan de Ismerelli, es Ismerelli, un estilo de vida. Realmente tengo un estilo de vida saludable que me permite tener controlada mi diabetes. Y es por ello que yo comparto ahora, desde hace un poquito más de un año, el cómo se puede lograr.
modificando un poco nuestro estilo de vida, pequeños cambios importantes y consumiendo, ayudándonos, consumiendo los productos Super Ismerelli. Así es que, bueno, vamos a avanzar. Y las funciones principales de nuestro hígado son estas 6. ¿Ok? Primer principal función, metabolizar los nutrientes. Metabolizar los nutrientes. Entonces, la salud del cuerpo humano inicia por lo que comemos. Quiero que reflexionen en esto y piensen en sus pacientes, piensen en sus clientes, en sus consultantes. Toda salud inicia en lo que comemos y luego esos procesos dentro de nuestro cuerpo que convierten lo que comemos en nutrientes, ¿ok? O lo convierten en energía, lo convierten en lo que necesitemos para que nuestros órganos funcionen. Entonces, el hígado es un órgano tan importante, pero tan importante que es el órgano, es el segundo órgano más grande de nuestro cuerpo. El primer órgano, el órgano más grande es la piel. El segundo es el hígado. Y es tan importante que es el único órgano de nuestro cuerpo que si le cortamos un pedazo en un par de semanas, se regenera, se vuelve a construir ese pedazo que cortamos y en unas semanas más recuperó su función. Entonces, esta es una gran ventaja y es una gran noticia, porque significa que no importa qué tan mal comamos, qué tan malos hayamos sido pateando nuestro hígado, fumando, tomando alcohol, comiendo pan, comiendo grasas, eh, co- no importa si le damos tiempo para que el hígado pueda regenerarse y le damos lo que necesita en cuestión de alimentos y de nutrientes para que se regenere, nuestro hígado puede volver a estar en su función al 100% como fue diseñado. Y esto es una verdadera herramienta, es una verdadera bendición. ¿Ok? Entonces, una de las principales funciones es metabolizar los nutrientes. La segunda función principal es la producción de bilis. La bilis es fundamental para que podamos hacer algunos procesos de metabolización. Sobre todo, esto quiero que te quede bien, bien, bien claro, cuando comemos mucha carne roja, cuando comemos muchas grasas, ¿ok? El hígado, a lo mejor no teníamos claro porque generalmente, las personas piensan que la bilis la produce la vesícula. La vesícula es un almacén, es una pequeña microbodega, digamos que es un subordinado del hígado que le ayuda a trabajar, ¿ok? Entonces la bilis se produce en el hígado. Tercera función principal de nuestro hígado, almacenamiento del glucógeno. El glucógeno, ya vamos a ver de qué es específicamente el glucógeno, pero esto es una de las funciones que precisamente hace que nuestros niveles de glucosa se disparen o se regulen. ¿Ok? Cuarta función importantísima, primordial, la desintoxicación. El hígado es uno de los órganos que nos ayuda, es el principal órgano que nos ayuda a desintoxicarnos. ¿Ok? Quinto, producción de proteínas. Necesitamos proteínas para construir células, necesitamos proteínas para construir tejido, necesitamos proteínas para construir músculo, necesitamos proteínas para vivir. El hígado es un productor de proteínas y además es un almacén de vitaminas y minerales. ¿Ok? Entonces, metabolismo de nutrientes. Básicamente, el hígado procesa los nutrientes que absorbemos por el intestino delgado durante la digestión. Ya en algunas otras charlas hemos platicado que es sumamente importante nuestra digestión. Bueno, el segundo paso, la segunda etapa de nuestra alimentación, de nuestro proceso de nutrición, pues es el hígado. ¿Ok? Entonces el hígado procesa los nutrientes que absorbemos a través del intestino,
delgado durante la digestión y esto incluye la descomposición de, anótale ahí, carbohidratos, grasas y proteínas en formas que el cuerpo puede utilizar. ¿Ok? Carbohidratos, grasas y proteínas. Eso es lo que comemos. No comemos verduras, no comemos pan, no comemos carnes, comemos carbohidratos, grasas y proteínas. Y el hígado nos ayuda a convertirlos en una forma que lo puedan utilizar nuestro cuerpo. ¿Ok? Segunda función, producción de bilis. El hígado produce la bilis. Es una sustancia que nos ayuda en la digestión y absorción de grasas en el intestino delgado. Entonces, si tú comes muchas grasas, el hígado tiene que producir mucha bilis. ¿Ok? Bueno. Tercera función, almacenamiento del glucógeno. El hígado almacena el glucógeno, que es, aquí bien importante, es una forma de glucosa. Es decir, lo que tú comes en tu hígado, en términos simples, muy simples, se convierte en glucosa. Y cuando comes demasiado carbohidrato, demasiadas harinas, demasiadas galletas, demasiado pan, no solamente refrescos, no solamente azúcar, ¿no? De repente algunos pacientes dicen, ay, es que yo tomo el café sin azúcar. Ah, perfecto. ¿Y cuántos panes se come? Ah, no, pues me como dos y me tomo un café todos los días. Entonces se come dos panes todos los días. Eso es glucosa. Eso se va a convertir en glucosa que después se va a convertir en glucógeno, ¿ok? ¿Y qué hace el hígado con ese glucógeno? Lo almacena y lo puede liberar cuando el cuerpo necesita energía adicional. ¿Cuándo ocurre esto de la energía adicional? Cuando estás estresado. Algunas personas dicen, es que yo como bien, es que yo como sano, es que yo hago ejercicio, pero mi glucosa sigue alta. ¿Qué pasa? Cuando tú te estresas, el hígado recibe la señal de tu sistema nervioso que le está diciendo, oye, este cuate se va a pelear, este cuate tiene broncas, tiene que correr, tiene que huir o tiene que hacer algo, necesita energía. Y entonces el hígado libera glucógeno para convertirlo en glucosa que se convierte en energía. Pero si solamente te estás estresando, esa glucosa que ya entró a tu sistema, que se liberó por el hígado, se convierte en grasa. Y la empezamos a almacenar ya no como glucógeno en el hígado, sino como en grasa y se vuelve triglicéridos y se empieza a almacenar en tu sangre y entonces afectamos la presión arterial porque la viscosidad de nuestra sangre empieza a modificarse, ¿ok? Desintoxicación. El hígado juega un papel importantísimo en la escala del 1 al 10, el hígado juega un papel de 11 en la desintoxicación del cuerpo, porque procesa y elimina sustancias nocivas, como toxinas y medicamentos, y el alcohol que le metemos al cuerpo, y el cigarro, el humo del cigarro, pasa por ahí. ¿Ok? Producción de proteínas. El hígado nos ayuda, se encarga de sintetizar varias proteínas importantes incluyendo la albúmina, que ayuda a mantener la presión osmótica en los vasos sanguíneos. Ahorita vamos a ver qué es eso, no te preocupes. Esta charla no es para médicos, esta charla es para seres humanos que queremos entender qué papel tiene el hígado en nuestra diabetes, ¿ok? Entonces, produce esta proteína que ayuda a mantener esta presión que se llama osmótica, que ahorita vamos a ver de qué se trata, en los vasos sanguíneos. Aquí lo importante es que tiene mucho que ver con nuestra sangre, ¿ok? Y con los factores de coagulación de nuestra sangre. Y finalmente, el almacenamiento de vitaminas y minerales. Almacena vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Minerales como el hierro. De repente te dicen, no es que el chiquillo está anémico o no, es que usted está anémico, ¿no? Ah, eso es falta de hierro y de magnesio, ¿ok? Y el cobre. Entonces, el hígado tiene mucho, mucho que ver en la salud de nuestro cuerpo.
Un segundito. Perfecto. La presión osmótica. La presión osmótica que vimos, que se regula con la proteína que genera el hígado, es la presión necesaria para evitar el paso neto de agua a través de una membrana semipermeable debido a la diferencia de concentración de solutos a ambos lados de la membrana. En el contexto biológico, la presión osmótica está relacionada con la regulación del equilibrio de agua y solutos en las células y los tejidos. Esto, en términos más entendibles, significa que permite la síntesis de proteínas plasmáticas. El hígado es responsable de la síntesis de muchas proteínas plasmáticas, incluyendo la albúmina, que ya vimos, que es una proteína importante en el mantenimiento de la presión osmótica en el sistema vascular. Es decir, tiene que ver con nuestra presión arterial. Si te das cuenta, cuando las personas tienen descontrolada la diabetes, generalmente son como primas hermanas, la presión arterial, la hipertensión, ajá, y la diabetes. Van juntas. Si no controlas la presión, tarde o temprano vas a tener problemas de hipertensión. Si no controlas la presión, tarde o temprano puedes desarrollar diabetes, ¿ok? Metabolismo de los carbohidratos. El hígado regula el metabolismo de los carbohidratos, incluyendo la conversión del glucógeno a glucosa y viceversa. ¿Ok? Esta regulación influye en los niveles de glucosa en la sangre y por ende en la osmolaridad de los fluidos corporales. Entonces es bien, bien importante el tema de este glucógeno que tenemos y eso lo detona o no lo que comemos y lo que sentimos, lo que pensamos y lo que nos emociona, ¿ok? Finalmente, la regulación del equilibrio hídrico. El hígado participa en la regulación del equilibrio hídrico al influir en la síntesis y liberación de hormonas como la aldosterona y la vasopresina, que desempeñan un papel importante en la excreción de agua y la concentración de orina por parte de los riñones, ¿ok? Todos estos procesos del hígado se conectan también con obviamente el desecho de las toxinas en nuestro cuerpo. Por eso es que en un kit completo de diabetes vamos a ayudarle al hígado, pero también a los riñones y a la digestión. ¿Ok? Entonces, segundito. El hígado y la diabetes. El hígado desempeña un papel crucial en la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Ya vimos varias razones del por qué y varias funciones del por qué. Y esto tiene implicaciones significativas, por supuesto, en la diabetes. La diabetes es una enfermedad caracterizada por los niveles elevados de glucosa en sangre debido a la incapacidad del cuerpo para producir o utilizar adecuadamente la insulina. ¿Ok? El páncreas produce insulina y la produce es en una respuesta directa a nuestra glucosa en nuestra sangre. ¿Ok? Esta insulina es una hormona que regula el metabolismo de la glucosa. ¿Qué significa esto de que la insulina regula el metabolismo de la glucosa? Significa que tiene la capacidad de hacer que nuestras células conviertan esa glucosa en energía. Así de simple. Un diabético es una persona que en lugar de ser una máquina productora de energía para que el cuerpo funcione, se convirtió en una máquina de almacenamiento de glucosa. Esa es la gran diferencia. Para que controlemos la diabetes, necesitamos recuperar, que nuestro cuerpo recupere la capacidad de producir energía utilizando la glucosa y la insulina en nuestro cuerpo. Producción y liberación de glucosa. El hígado almacena la glucosa en forma de glucógeno, ya platicamos de eso, y puede liberar glucosa en la sangre según las necesidades del cuerpo. En condiciones normales, este proceso está finamente regulado para mantener niveles de glucosa en sangre dentro de un rango normal. Rango normal es de 90 a 100 con un glucómetro. Si te tomas la medida en un glucómetro, rango normal es de 92 a 100. Sin embargo,
En la diabetes, esta regulación puede estar comprometida, es decir, se dispara arriba de 100, ¿ok? De 110 para arriba ya tenemos un problema. En la diabetes tipo 2, por ejemplo, las células del cuerpo son menos sensibles a la insulina. ¿Qué significa esto? La insulina abre la llave para que la glucosa entre y se convierta en energía. Hay muchos elementos que en otra charla platicaremos de esa parte específicamente, pero el tema es que cuando ocurre la diabetes ya no está respondiendo, ¿ok? Lo que puede llevar a un aumento de la producción hepática de glucosa, es decir, el hígado te produce y produce y produce, pero la insulina que producimos no es capaz de, por cantidad o por calidad, no es capaz de abrir las llaves de las células para que se conviertan en energía. Y por ende los niveles elevados de glucosa en la sangre, ¿ok? Porque ahí se sigue acumulando. Respuesta a la insulina. En la diabetes tipo 2, el hígado puede no responder adecuadamente a la insulina, lo que se conoce como resistencia a la insulina. Esto significa que incluso cuando la insulina está presente, el hígado sigue liberando glucosa en la sangre. Resistencia a la insulina es, tenemos insulina y tenemos un exceso de glucosa porque nuestras células no están utilizando la insulina para poder procesar en energía tanta glucosa que tenemos y el hígado sigue disparando y disparando glucosa porque quiere o porque lo estamos empujando, come y come cosas que se convierten en glucosa, ¿ok? Y el hígado lo pasa. El hígado sigue liberando glucosa en la sangre. En la diabetes tipo 1, donde el cuerpo no produce insulina, el hígado puede liberar glucosa sin la contrarregulación normal de la insulina. ¿Ok? Esto nos dice claramente que es una fórmula que tiene que estar balanceada. Glucosa, insulina y estar en balance. Podemos tener un poquito de picos de glucosa, pero viene la insulina, la reduce y así estamos. ¿Ok? Aquí, alrededor del 90 y del 100 de glucosa, ¿correcto? Metabolismo de lípidos. La diabetes también está relacionada con trastornos en el metabolismo de los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Las grasas. El hígado desempeña un papel importante en este proceso. Los niveles elevados de grasas en sangre pueden afectar la sensibilidad a la insulina y contribuir a la progresión de la diabetes. En términos simples, en términos muy simples, si tú mantienes arriba y aumentado los niveles de glucosa, tarde o temprano vas a tener niveles altos de grasa. Y es un círculo vicioso en donde tienes más glucosa, tienes más grasa, trabaja peor el hígado empieza a estar graso, tienes más glucosa, tu glucosa se dispara, tienes más grasa, tu presión arterial se dispara y entonces tenemos una diabetes no controlada. Conclusión del hígado y su papel en la diabetes. El control de la diabetes implica estrategias dirigidas a mejorar la sensibilidad a la insulina, regular la producción hepática de glucosa y gestionar la respuesta del hígado a las señales metabólicas, es decir, cuando requiere insulina y cuando requiere glucosa, que el hígado responda adecuadamente. Ese es el papel de nuestro hígado. Y ahora vamos a ver ¿cuáles son los tres productos? Hay muchos productos, definitivamente, aquí antes quiero hacer la aclaración, hay muchos productos de Ismerelli, de nuestros superalimentos Ismerelli, que ayudan al hígado, pero hoy te quiero compartir tres que estando en una crisis hepática, ya hay dolor, ya tenemos problemas fuertes y o nuestra glucosa o la glucosa de nuestro paciente o cliente está disparada. Con estos tres puedes arrancar y después puedes agregar algunos otros, por supuesto, ¿ok? Pero estos van a irse directamente a ayudarle al hígado de tu cliente o de tu paciente o al tuyo si es que estás viendo esta charla, porque tienes diabetes, con esto le vas a súper ayudar a tu hígado. ¿Cuáles son estos productos? Zucker Juice, Zucker Caps y Big Green. El Zucker Juice y el Zucker Caps, las fórmulas, los ingredientes son muy similares. Sin embargo, el Zucker Juice es líquido y una de las grandes ventajas
de que lo tomes en líquido es la disponibilidad o la absorción. Vamos a decirlo así, lo absorbes más rápido, absorbes mayor cantidad, la dosis es mayor de lo que contienen las cápsulas. Entonces, si tienes problemas severos de tu glucosa, si tienes ya una disfunción en tu hígado tremenda, la sugerencia es tomar, bueno, si está tremenda vas a tomar Sugar Juice y Sugar Caps, pero si quieres que sea más rápido el efecto, toma Sugar Juice, ¿ok? Sugar Caps te va a ayudar a lo mismo, pero se va a tardar un poquito más, entonces a lo mejor al paciente o a la persona no le agrada porque el Sugar Juice sabe feo, sabe horrible. Bueno, en la escala de 0 al 10 sí sabe como un 8.5. Horrible. Las Sugar Caps te vas a tomar 2 cápsulas en la mañana, pero si estás en una condición, digamos, un poquito grave o crisis, tómate el doble. 2 en la mañana y 2 en la noche, ¿ok? Y del Sugar Juice, si tomas el Sugar Juice, un caballito en ayunas. Te lo pones en ayunas, abajo de la lengua, 20 segundos y te lo tragas. ¿Ok? El Sugar Juice lo abres y después lo metes al refri. ¿Ok? Y el Big Green, junto con estos dos, ya sea que estés tomando Sugar Caps o Sugar Juice, puedes, es maravilloso unirlo con Big Green, porque el Big Green te va a ayudar a tu hígado, te va a ayudar a desinflamar tu hígado, te va a ayudar a limpiarlo y pero además también va a ayudar mucho a tu sangre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ya tenemos problemas de hipertensión arterial, traemos temas de hígado, este Big Green te ayuda a ambos, ¿ok? Entonces, te tomas 2 tapitas diluidas en 2 litros de agua y tomas como agua de tiempo. Es importante aquí mencionar, para poder ayudar a una persona a controlar su diabetes, ahorita estamos enfocándonos en el hígado. Pero hay que hidratarse adecuadamente, tomar los litros de agua necesarios para cada persona, pero en promedio, de acuerdo a la estatura y peso de cada persona, en promedio debemos de tomar 2 litros de agua mínimo al día. Entonces, aquí yo lo recomiendo así porque además le estamos educando a la persona a que cree el hábito, lo estamos ayudando a crear el hábito de tomar 2 litros de agua, aunque ahorita sea con Big Green, ¿ok? Y vamos a coayudar al hígado y a la grasa y glucosa que tenemos en la sangre. Entonces nos va a ayudar a regular glucosa y también la circulación, ¿ok? Sugar Juice y Sugar Caps inmediatamente nos van a ayudar a regular glucosa, por supuesto que sí, también. Entonces, estos 3 productos te van a súper ayudar para tu hígado, ¿ok? Lo van a desintoxicar, lo van a regenerar, le van a dar los precursores que necesita para poder crear las enzimas para desintoxicar, va a empezar a funcionar mejor y entonces va a empezar a reaccionar mejor a la insulina, ¿ok? Sí, a la insulina. Entonces, ahora, ya en algunas ocasiones les he compartido estos kits de diabetes, ¿no? Que son como de 3 niveles, pero ahora ya vas a entender mucho más por qué tenemos el azúcar aquí, ¿ok? En cualquiera de estos kits tú puedes sustituir el Sugar Caps por Sugar Juice o agregar Sugar Juice, no hay ningún problema, ¿ok? Ya entendimos por qué se utiliza, ¿sí? Entonces, estos kits están diseñados así por 2 razones. Número 1, confianza. Las personas que no conocen los productos, va a ser difícil que de golpe y porrazo, pues quieran adquirir o tomarse. Ya olvídate, ponle tú que se los regales, pero va a ser difícil que se quieran tomar 6 productos del kit diabetes completo que yo manejo. Entonces, para que tengan una probadita y sientan el cambio en su cuerpo, en su organismo, les ofrecemos el super básico, que es aloe sabir jugo y Sugar Caps. ¿Ok? Si ya confían, si el tema no es confianza, pero a lo mejor es presupuesto, esas son las otras razones por las que diseñé esto. También es presupuesto, bueno, que empiecen con el super básico. Si tienen un poquito más de presupuesto, ok, pero además alguna otra molestia ya manifiesta, le damos el básico. ¿Por qué? El básico tiene bionco y urinel adicional.
Ya vimos que está conectado y tiene mucho que ver los riñones. Probablemente haremos una charla hablando solamente del tema de la función renal. Pero entonces con Urinel le ayudamos a los riñones, con Zucker al hígado, aloe sabil a la digestión y el Bionco nos ayuda a nivel metabólico, a nivel celular, a controlar la glucosa. Pero además, algo bien importante, nos ayuda a combatir, a estimular nuestro sistema inmunológico. Entonces, si tenemos por ahí ya algún tema de hongo cándida, nos va a ayudar a controlar esa infección de hongo cándida. Y finalmente, el kit completo es agregar el Oxygen y el Fidelin Detox T, porque van a ayudarnos a sacar de nuestro cuerpo y a no permitir que se queden en nuestro cuerpo las toxinas y los excesos de glucosa que le estamos dando a nuestro cuerpo a través de los alimentos que no le hacen bien a nuestro cuerpo, que son todas las harinas, el arroz, el maíz, las galletas, las pastas, ¿ok? Todos los carbohidratos procesados, ¿ok? Estos son los tres kits. Voy a compartir en los grupos el PDF para que lo tengan. Algunos ya los tienen, de todas maneras los voy a compartir. Y ese es el por qué el azúcar es importante. Eso también es el por qué cuando alguien tiene problemas de hipertensión hay que darle azúcar, hay que ayudarle a su hígado. ¿Ok? Porque el hígado tiene mucho que ver en cómo procesamos los nutrientes de lo que comemos, ¿sí? Y bueno, ya estamos terminando esta charla. Antes de entrar al tema de las preguntas y respuestas, aunque sea poquitas, espero que nos den chance, pero les quiero hacer una cordial invitación y compartirles una primicia. Estoy muy, muy, muy contento porque estamos escribiendo mi nuevo libro que se va a publicar a finales de enero. Mi nuevo libro se llama Tú puedes vivir sin diabetes. ¿Ok? Pero estoy muy contento porque además lo estoy escribiendo junto con mi padre, que es médico, el doctor Ernesto Ornelas, es experto en pie diabético. Lo estamos escribiendo juntos, pero eh, se me ocurrió una idea que les quiero compartir y los quiero invitar. Quiero agregar uno o dos capítulos dedicados a contestar preguntas de personas diabéticas o de los embajadores que tienen pacientes o casos de diabetes. Así es que para eso, el sábado, próximo sábado, 6 de enero, de regalo de Reyes, a las 10 de la mañana, voy a hacer una transmisión en vivo donde voy a compartir los puntos principales que estamos vertiendo en este libro, Tú puedes vivir sin diabetes, pero va a ser en vivo en mi canal de YouTube y les voy a pedir que inviten y que asistan a esta transmisión porque el objetivo principal después de que comparta yo la guía de 5 pasos para que puedas vivir sin diabetes es que me pregunten en vivo y todas las preguntas que respondamos en ese en vivo y que queden ahí escritas, las vamos a transcribir, las vamos a colocar en uno o dos capítulos, lo que haga falta para integrarlas en este libro y que podamos ayudar a la mayor cantidad de personas a controlar su diabetes y a que puedan vivir sin diabetes. Y definitivamente yo no me sé todas las preguntas porque yo he vivido mi diabetes y mi neuropatía de una manera, pero otros pacientes están en otras condiciones, mujeres, hombres, gente mayor, gente joven. Entonces, el objetivo es que puedan hacer todas las preguntas, que se quede la respuesta grabada y que podamos documentarlo e integrarlo en este libro. Y por eso es que los quiero invitar a que escribamos juntos estos capítulos del libro Tú puedes vivir sin diabetes. Se pueden unir haciendo clic en el link que va a estar en el PDF o pueden escanear este código QR y los va a llevar a la transmisión, a la programación del evento en YouTube. Le dan ahí clic en notificarme para que les avise cuando se arranque la transmisión. Y el sábado 6 de enero nos vemos a las 10 de la mañana para esta transmisión y que sea una gran reunión platicando sobre y aclarando dudas sobre la diabetes. Y bueno, eso es lo que les queríamos compartir el día de hoy. Espero que les haya eh, ayudado a entender cómo es que el hígado interviene en la diabetes y si tienen alguna pregunta, pues adelante, es el momento.
pueden levantar la mano. Y Raúl, adelante, adelante. Mm, ah, creo que yo. Sorry, yo tengo el. Dale, Raúl. Adelante, Raúl. A ver, si me escuchas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Raúl. Ok, mira, más bien una pregunta. Cuando una indicación de tomar un producto difiere el de la etiqueta del producto al catálogo, a qué hay que hacerle caso? Hago un ejemplo, el circo, algo así, en el catálogo dice 2 cápsulas después del desayuno. Y en el frasco dice una 20 minutos antes del desayuno y una 20 minutos antes de la comida. Ahí, ¿cuál es lo correcto? Ahí la respuesta es las dos son correctas. Mm. Pero depende también de repente ya empiezas a desarrollar un poquito de experiencia y un poquito de practicidad de cómo tomar los productos. Recordemos que estos productos no son medicamentos, son realmente, pues son superalimentos. Entonces lo que estamos haciendo es nutrir al cuerpo. Dependiendo de en qué momento te lo tomes o no, o la cantidad, bueno, será qué tanto pueda aprovechar. Entonces mi recomendación sería, observa o pregúntale a la persona sus hábitos. Y yo generalmente, un criterio que aplico siempre es que lo más que se pueda, o se lo toman en la mañana o se lo toman en la noche, porque así pues tienen su actividad de todo el día y garantizamos, o yo pienso así, garantizo que las personas se lo tomen. Es preferible que se lo tomen a que lo dejen ahí en el frasco y digan, no, es que se me olvidó al mediodía después de la comida y es que comí en la calle y ya no me lo tomé. Yo personalmente, y yo así me los tomo, yo prefiero en vez de una en la mañana y una en la comida, yo mejor, pues en la mañana o en la noche, ¿no? Esa sería la recomendación. Pero ante la, digamos, falta de experiencia o duda, elige uno, lo que dice el frasco o lo que dice el catálogo. Ambas formas de tomarlo, quiero aclarar, ambas formas de tomarlo le van a ayudar a la persona a mejorar sus funciones para la que está diseñado el producto. Ahí no hay ningún problema. Y si haz de cuenta, uno dice antes del desayuno, pues después, por decir, lo mismo, por ejemplo, el, el catálogo creo recomienda dos después del desayuno, en mi caso es ejemplo. Se puede tomar después del desayuno, no tiene que ser antes del alimento, no, no importa es antes o después. No, la mayoría no va a haber problema. Solo te diría yo, por ejemplo, los que sí hay que tomar antes de que ingiramos alimentos son los productos aloe y gastrel. ¿Por qué? Porque precisamente nos van a ayudar a que nuestro cuerpo, a nuestro estómago y nuestro intestino esté preparado y en mejores condiciones de absorber los nutrientes. De ahí en fuera los otros van a trabajar, van a funcionar, no hay problema. Una última pregunta para interrumpirte a los demás participantes. Independientemente del malestar, si uno quisiera empezar con una desintoxicación, ¿qué productos se requerirían para desintoxicarse? Para una desintoxicación profunda, Urinel, Zucker, Aloe Savil, Oxygen y Fidelim Detox T Pro. Alcancé a notar dos, discúlpame. Sí, me lo Va de nuez, va de nuez. A ver, Aloe, Orinet, me dijiste Net, Urinel, Urinel, Zucker, Aloe Savil, sí, Oxygen sí. y Fidelim Detox T Pro. El último Fidelin, Fidelim Detox T Pro, que es el sobrecito negro de la línea Fidelim, es el sobrecito negro, mm, y las cápsulas Pro, las Fidelim Detox Caps Pro, que todo el mundo ya las conocemos y
hemos tenido nuestros encuentros. Dímela esa porque yo soy nuevo en esto. ¿Cómo me dijiste esas cápsulas? Ajá, Fidelim Caps Pro. Es, digamos, como el té que te acabo de decir, pero la versión en cápsulas. Estas cápsulas, todos los anteriores que te dije, te van a regenerar el estómago, el sistema gastrointestinal, tu hígado, a limpiar vías urinarias, riñones, pero el Oxygen va a detener las toxinas que no se queden en tu cuerpo, empezar a sacar las que tienes ahí guardadas. El té que te dije te va a metabolizar esas toxinas y empezar a sacarlas de donde están guardadas y almacenadas, dañando a nuestro cuerpo, pero las cápsulas lo que van a hacer son como los sacaborrachos, van a sacar todo eso, ¿no? La forma que tenemos de sacarlo, pues a través de la orina o de la popó. Entonces, estas Fidelim Caps Pro te van a ayudar a sacar. Y son muy fuertes, la reacción es muy fuerte y de repente las personas pues se espantan, pero es normal porque estamos muy intoxicados. Cuando es un detox, pues empezamos a sacar, ¿no? Aún así, sin tomar las cápsulas Pro, si tomas los demás productos, definitivamente vas a empezar a mejorar tu digestión y vas a empezar a sacar toxinas a través de la popó y de la orina. Vamos a empezar a ir más al baño, a hacer pipí, a hacer popó. Va a cambiar la consistencia de nuestras heces fecales y vamos a sentir ese cambio. ¿Ok? Pero Sí, que eso que te acabo de dar es un detox profundo. entonces las fuertes que dices que van a ayudar mucho son las cápsulas de detox, algo así, cápsulas detox. Ajá, Fidelim Detox Pro. Disculpa, es que No te tengo un preocupes. poquito confundiendo Los los productos. productos. Bienvenido, excelente. Tomaste una excelente decisión. Fidelin Detox Pro. Así es. Ok. Pues ya, gracias, disculpa. No te preocupes. Por ahí, de todas maneras, también voy a volver a compartir en los grupos la imagen del kit de desintoxicación profunda para reforzar ahí lo que te acabo de compartir, ¿vale? No sé yo si estoy en un grupo, no sé, pero ahí te Te va a encargo. llegar, no te preocupes, te va a llegar. Ok, Por ahí, gracias. ¿vale? Vamos con Ángel Yasmín y después Verónica Barrera. Adelante, ándale, ya estás. Buenos días. Días todavía. Sí, todavía días. Este, yo, yo tengo solamente una pregunta. Lo que pasa es de que sé de una persona que me pregunta, pero de diabetes, pero todavía estoy en la incógnita de que me dijo que tenía síntomas de que luego se convulsionaba. Entonces ahí ya me quedé atorada porque no sé qué recomendarle, no sé qué decirle. Ok, si de repente se convulsiona, pues entonces estamos hablando de un tema cerebrovascular y sistema nervioso. Ahí lo que yo te recomendaría es, necesitas realmente tener un diagnóstico pertinente para que puedas entonces recomendarle lo que requiere, ¿no? Si es diabética, el kit de diabetes le va a funcionar, sí, por supuesto. Pero si tenemos convulsiones, entonces ya estamos hablando de otra situación. ¿Ok? Si quieres, te doy mi número de teléfono. Cuando te compartan el diagnóstico, con toda confianza me escribes, me dice, oye Marcos, ¿te acuerdas? Te pregunté, tú, mira, tiene esto. Y con gusto te ayudo con alguna recomendación de productos para que le podamos ayudar. Ujú. Es el 2288 46 46 95. Escribir. 2648. 2288 46 46 95. ¿Me lo puede volver a repetir, por favor? 2288 46 46 95. Ok, Perfecto. Ahí estoy al pendiente, ¿vale? gracias.
Sí, Verónica, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Nada más una preguntita. Yo soy una persona diabética y tengo como 2 años consumiendo los productos Super Esmeralda, están súper buenos, pero me he descuidado mucho en mi comida y estoy haciendo muy espumosa la orina y me duele mucho el chamorro, como calambres y dolor de cabeza. Entonces ya decidí irme al doctor, pero vi ahora el que es este programa y me metí, porque regularmente no puedo en las mañanas. Qué bueno que estuve hoy ahora y escuchándolo, pues muchas gracias. Y pues quisiera saber si me tomo el kit completo o me da otra opción para la orina espumosa. Tómate el kit completo. Yo te diría, el kit completo te va a ayudar a desintoxicar, pero también, y el Urinel, no sé si ya estás tomando Urinel, el Urinel te va a ayudar ahí con el tema de la orina. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos ajustar lo que comemos y necesitamos actividad física. Entonces, necesitamos comer más verde, menos harinas y no tanta carne. La carne, bueno, no voy a entrar aquí en detalles con los veganos y demás, pero digo, todo exceso es malo. Entonces, trata de comer carne magra y trata de reducir tu ingesta de lácteos, derivados lácteos y de fruta dulce. Si vas a comer fruta, come manzana verde, come kiwi, come frutos rojos, fresa, zarzamoras, eh, hidrátate más. Necesitas tomar tu peso dividido entre 28 son los números de litros es el número de litros de agua que debes de tomar. De entrada, pues te recomiendo que le agregues el B-Green y te lo diluyas en 2 litros de agua y te lo empieces a tomar todos los días, ¿no? Ahora dice por aquí, pera verde, no, la pera es mucha fructosa. La pera no. Tal vez una persona que tiene normal su metabolismo está bien, pero nosotros los diabéticos no. ¿Ok? Entonces, eso sería, y del urinel, tómate doble dosis, tómate 2 en la mañana y 2 en la noche. ¿Ok? Y el kit completo te va a ayudar. Sí, sí, porque como yo tomo mucho producto, de hecho yo bajé de peso, pero como estoy orinando espumos que ya no supe si fue por eso o porque tomo mucho. Yo le digo al té, ese té, el té de Leaf Detox, el blanco, yo le digo el manguito, como tiene mango africano. Sí. Ajá, ajá. La del manguito, aquí al que le vendo le digo, ¿quieres del manguito? Y ya saben, el manguito. Y estoy tomando eso y estoy tomando muchas cosas desde que empecé súper bien. A la segunda toma yo me sentí súper bien, pero yo ya sé que es mi chiflazón, como decimos en Monterrey, mi chiflazón a la comida. Y los lácteos no los puedo dejar, me encanta el café con leche, pero lo voy a dejar. Mira, yo te invito a que hagas un esfuerzo de 30 días. Bájalos a 0, 30 días, bueno, 3 semanas, vas a sentir el cambio, ¿ok? Los productos, y aquí aprovecho el comentario para todos, los productos son maravillosos, tienen unas fórmulas fabulosas, pero no es lo único. Nos ayudan a arrancar, nos ayudan a hacer cosas que en otro momento no podríamos hacer, pero necesitamos complementar sí o sí con la alimentación, con buena hidratación y con actividad física. ¿Ok? La forma en que el cuerpo entiende que tiene que producir energía es con un requerimiento de energía. Y cuando el cuerpo, la mejor manera de requerir energía al cuerpo es haciendo ejercicio, camina, nada o anda en bicicleta. ¿Ok? Entonces el cuerpo entiende que hay que producir energía y se reactiva el metabolismo. ¿Sale? Es importante. Pero felicidades, Verónica, qué bueno que estás consumiendo los productos. Sí, a todo lo que da, pero pues también como yo tengo el producto,
pues digo, me voy a comer un pan, me voy a comer esto, o sea, me paso. Es que eso es lo que pasa de repente, y me pasa con algunos pacientes, ¿no? O sienten que tomando, no, pues ya me voy a tomar el kit, me estoy tomando el kit y entonces pues ya tengo licencia para comer lo que sea. No, no, o sea, por muy buenos que sean los productos y por muy doble dosis que te tomes, es, pues si te la pasas comiendo panes, si te la pasas comiendo harinas, si te la pasas comiendo alcohol o fumando, pues igual el cuerpo se sigue intoxicando. Entonces hay que ayudarle, pero sí se puede. Sí se puede. Mira que yo era buenísimo para andar comiendo pizza todos los días y ya realmente ahorita pueden pasar 3 meses y ni se me antoja. ¿Sale? Gracias. Gracias, Florence. Adelante, Florence. Bonjour, Marcos. Hola, Vicky. Buenos días a todo el grupo. Mi pregunta no, pues no está tan personal. La cosa es que, ¿por qué les da tan fácilmente la diabetes a los infantes, a los niños? ¿Es por hereditarios o, como dicen, es, como diciendo, de familia o por qué? ¿Por qué hay niños ya con diabetes? Tristemente, bueno, sí hay un factor de herencia, o sea, sí hay una predisposición, ¿no? Ajá. Eh, pero realmente, como bien dice, no sé si ande por aquí la doctora Jenny, tiene razón, no heredamos los genes, heredamos los sartenes, realmente. Entonces, Ujú. eh, es hábitos, ¿no? Es hábitos. Ayer, antier, acabo de publicar una imagen por ahí en mi Facebook que dice que el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, más que lo que decimos. Entonces, lamentablemente, los alimentos que consume una familia hoy en día, eh, pues son puros carbohidratos, es puras harinas, pura comida rápida, cosas que a lo mejor en otra generación, pues comíamos más verdura, comíamos más sano, no tomábamos tanto refresco. O sea, yo me sorprendo, a veces llego a algunas casas y, Ahí y están. está la Coca-Cola por delante. Acabo de estar ahí en un par de fiestas, ¿no? Ahorita que son temporada decembrina, literal, Claro. solamente había dos opciones, bueno, tres: cervezas, tequila, Perfecto. Coca-Cola. O sea, lo menos dañino ahí en esa fiesta era la cerveza, ¿no? Bueno, Ujú. el tequila. Entonces, pues es cuestión de hábitos, es cuestión de hábitos. Me llegan a mí casos de repente niños de 10 años, de 8 años con obesidad. Entonces, obviamente estas generaciones, si no les enseñamos a comer y alimentarse y a tener actividad física, la otra es el tablet, ¿no? El celular. Ay, ya cálmate, chiquillo, y le dan el celular o le dan el tablet para Va que a le quedar esté dando guerra. Y el niño, pues no hace nada, o sea, se la pasa sentado, moviendo nada más los pulgares. los Entonces, ojos. sedentario. Ujú. Sí está, entonces, realmente es eso, ¿eh? O sea, es una cuestión, la diabetes es una cuestión de hábitos alimenticios, de estilo de vida. Vida sedentaria, poca hidratación o nada de hidratación y comer veneno para el cuerpo en exceso. Podemos comer de repente un poquito de veneno, pero hay que comer más cosas saludables, ¿no? Se vale, sí, pero entonces nos aventamos un año comiendo puras hamburguesas y luego nos preguntamos por qué estamos gorditos, ¿no? Entonces, y no hacemos ejercicio y así. Es eso, Florence, lamentable. Sí, porque también del lado del papá de mis hijos son todos diabéticos y pues un 80% fallecieron de eso. El papá mismo tiene diabetes. En una ocasión mandé a hacer análisis a mis hijos cuando estaban más chicos todavía y uno de los dos, el más delgado, era prediabético. Y me preocupé, digo, si yo les estoy dando de comer como debe ser, nada de, aquí no entraba un refresco para nada. Y entonces, si la comida, pues es sana. Pero yo creo que después me hacía la pregunta, ¿será que porque la familia de su papá ya son todos diabéticos? Y porque a veces en la calle, pues se compraba su refresquito,
su botanita a la salida de la escuela, ¿no? Ya sabes que nunca falta a la salida de la escuela los puestos de papitas fritas, que esto, que el otro, y entonces eso era mi preocupación y hasta la fecha ya los dos están bien. Y al chico, que le decimos de cariño el chico chef, porque pues, está de chef en los cruceros, le di el tratamiento del PRO para bajar su pancita. No, que en una semana bajó 6 kilos. Uf, Me, excelente. me dice, mamá, dice, de veras que, pues sí, cuando te vimos, no, nos quedamos sorprendidos, porque una cosa es decirlo por teléfono y una cosa es ver el resultado. Sí, fueron 21 kilos y sí, es algo. Entonces, y me dijo nada más que cuando voy a estar en el crucero, no voy a poder seguir con el tratamiento, porque como voy a estar en la cocina, ni modo de estar corriendo en el baño a cada ratito. Pero eso sí, se lo toma un día sí, 2 días no. Excelente. Excelente. Pero súper contento, súper satisfecho. Dice, mamá, ya confío en ti. Digo, bueno, a sus 35 años apenas confía en mí. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya está mejor. Nini, Nancy, te mando muchos besos. Un abrazo, Florence. Pues de ahí les deseo una feliz Navidad, que pasen con sus seres queridos, con mucha felicidad, mucha salud, y nos volveremos a ver, pues, hasta el año que entra, creo, ¿no? Así es, así es. Ay, de veras, sí. Qué bendición. Este, me tocó el último despertador millonario. Qué padre. Y Un bueno, abrazo, pues de todo Florence. corazón les deseo lo mejor. Gracias. Isu. Por aquí, Aura comenta, dice, en psicodiagnóstico neuronal es por falta de amor materna. Bueno, de hecho sí tiene mucha razón. Fíjense aquí, todas las enfermedades, el origen son nuestras emociones. Entonces sí, definitivamente, una diabetes es por falta de amor, pero el asunto es ser consciente, porque muchas veces es inconsciente esta falta de amor y a lo largo de la vida vamos desarrollando hábitos para compensar o suplir esta parte hasta que llega un punto en que se metaboliza y ocurre esto de la diabetes. Entonces, de hecho, en mi libro, que algunos ya tienen también, Mi historia, vencí la neuropatía, una de las primeras recomendaciones que les hago es acudir con un experto, un profesional de la salud mental, con un psicólogo y trabajar esta parte. Todos absolutamente tenemos traumas conscientes o inconscientes eh, con nuestros padres y a lo largo de nuestra vida, como niños, como infantes, vamos experimentando la vida y eso va marcando cosas. Entonces, es importante, aquí hoy vimos el tema de la alimentación, pero es importante mejorar nuestros procesos mentales, mejorar nuestra relación con la persona más importante de nuestra vida, que somos nosotros. Entonces, cuando tú entiendes y eres consciente de que el amor propio es lo que te va a dar toda la herramienta que necesitas para estar sano y entonces tomas la responsabilidad de cuidarte, de alimentarte, de nutrirte y entiendes que el alimentarte adecuadamente, que el hacer ejercicio, que el hidratarte es una expresión del amor que te tienes a ti, entonces empezamos este proceso de sanación. Y parte importante de ese proceso de sanación, por supuesto, son los superalimentos Ismerelli, la adecuada alimentación, la adecuada hidratación, la actividad física. Y le vamos a dar la prioridad que tiene en nuestra vida, porque a veces nos pasamos trabaje, y subiendo y bajando, y mis hijos, y mi marido, y mi esposo, y mi mamá, y mis papás. ¿Y yo qué? Entonces, hay que cuidarnos, hay que amarnos, hay que superalimentarnos y vas a poder de verdad regular y controlar tu diabetes. ¿Ok? Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo.
Ay, Vicky, gracias. Compartió ahí el link de Amazon de mi libro. Para la neuropatía diabética, ¿qué se recomienda? Adriana Reina. Bueno, hay un kit de desintoxicación profunda y un kit de regeneración. Vamos a compartirlos por ahí. Y algunas personas que quieren saber más sobre la neuropatía o sobre la diabetes, en mi canal de YouTube, búsquenme como Marcos Ornelas B. Y ahí hay varios despertadores millonarios que he dado, pero también otras charlas que yo he dado sobre la diabetes y los kits. ¿Ok? Y precisamente también, pues invitan a las personas al próximo 6 de enero para que se conecten porque vamos a dedicarle el tiempo que sea necesario a responder todas las preguntas sobre diabetes, sobre neuropatía y sobre cualquier síntoma crítico ya agudo de diabetes para que construyamos este libro nuevo que por supuesto les daré la primicia cuando lo publiquemos. Les agradezco mucho. Aquí pregunta, ¿cómo le podemos ayudar a una persona con cirrosis hepática? Los productos que te di son básicos, son básicos. Con eso le vas a poder ayudar. Ok, bueno, pues Williams, adelante, todo tuyo, el Zoom. Williams. Bueno, creo que ya nos dejó aquí con el tema, pero bueno, no se preocupen. Vamos a dar el cierre. Nada más leo, Marcos, te agradezco tus capacitaciones. Consciente es sumamente valiosa para uno mismo, sanar emociones y físicamente y espiritualmente. Gracias, gracias. Eli, gracias. Infinitas bendiciones. Mari Carmen, por las capacitaciones tan nutritivas, gracias. Isabel Sánchez, muchas gracias, Marcos. Excelente, como siempre. Feliz Navidad y exitoso 2024. Igualmente para todos, feliz Navidad, un excelente 2024. Los invito, de verdad, los invito a que tomen la decisión. Toma la decisión de cambiar tu salud para siempre y actúa en consecuencia. Tómate tus productos, cambia tu alimentación, hidrátate, haz ejercicio y haz el negocio Ismerelli, que además de recuperar salud, está recuperando ingresos, recuperando finanzas y está llevando el bienestar integral a todo México y algunos otros países. Así es que pues adelante, Williams. Williams. Ok, ahí está. Claro que sí, líder. Muchísimas gracias. Me, me pueden confirmar si ya me escuchan. Muchísimas gracias. Gracias por estar con todos nosotros en ese despertador millonario. Siempre es un gusto. Por supuesto, recuerden que esa transmisión está siendo grabada en Facebook. Ahí la pueden revivir en Ismaelili Corporativo las veces que ustedes deseen. Muchísimas gracias a todos. Que Bueno, pues nos vemos. Feliz Navidad, feliz 2024, feliz Año Nuevo, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente presentación.